Kant. En este video vamos a hablar acerca de uno de los filósofos que ha transformado la historia de la humanidad. Kant fue muy importante y después siguió teniendo repercusiones su ideología en otros autores, por ejemplo, Schopenhauer. Vamos a comenzar con los datos básicos de su biografía. Nació el 22 de abril de 1724 en Prusia. Murió a los 80 años. Kant es uno de los filósofos más importantes en la historia universal. Consagró su vida a la ciencia y a la filosofía. Fue representante del criticismo y el idealismo alemán. El criticismo es la doctrina que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad de conocimiento. Es decir, no dar por sentado que podemos conocer las cosas porque sí. La forma en cómo conocemos y las condiciones del conocimiento están inmiscuidos dentro de la teoría del conocimiento. Kant abarcó muchas áreas de estudio y fue uno de los precursores de esta rama de estudio, de la filosofía. El idealismo alemán, ni qué decir, fue todo un movimiento que transformó la vida no solo de los alemanes, sino de gran parte del mundo, ya que fue una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Distingue entre dos cosas principalmente. La primera es el fenómeno, que es el objeto en tanto que es conocido, y el noumeno es el objeto como sería en sí mismo, es decir, la cosa en sí. El idealismo alemán podemos ver que se nutrió o se gestó con los siguientes acontecimientos que se dieron en Europa. Uno de ellos fue la Ilustración, en donde con las nuevas ideas, también influenciadas por la Revolución Francesa, en donde hubo mucha impresión de libros, de enciclopedias, hubieron muchos movimientos culturales, por ejemplo, en Francia, y las guerras napoleónicas. Y otra cuestión muy importante que también gestó el idealismo alemán fue el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento cultural que se originó en Alemania y Reino Unido. Es considerado el primer movimiento de cultura que cubrió toda Europa y estuvo influido o tuvo influencia más bien en diferentes áreas del saber y del conocimiento, por ejemplo en las artes, en la literatura, en la pintura y en la arquitectura. El idealismo alemán lo que nos menciona es que la realidad extramental no es cognoscible, tal como es en sí misma, y que el objeto de conocimiento está preformado, construido por la actividad cognoscitiva. Kant se hace tres preguntas. La primera es, ¿qué puedo conocer? Y es donde escribe la Crítica de la Razón Pura. Ese libro trata de responder esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué debo hacer? Crítica de la razón práctica, centrada en la ética. ¿Y qué puedo esperar? Crítica del juicio. Es decir, con esas tres preguntas, Kant desarrolla su obra maestra, su obra magna, y como se puede ver, aborda diferentes temas, desde la ética, la metafísica y la teoría del conocimiento. ¿Por qué es tan importante Kant o estudiar a Kant? Porque estamos viendo cómo el hombre conoce. ¿Y para qué saber eso? Porque gracias a cómo el hombre conoce su medio ambiente, su entorno y la naturaleza, es como se van desarrollando las ciencias. Llámense las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias exactas. Todo lleva un método.
Pero, ¿cómo saber que realmente ese método o ese conocimiento obtenido mediante investigación empírica, investigación de campo, investigación científica es correcto y no solo es el resultado de nuestra mente, de nuestras impresiones? Entonces, aquí es donde Kant distingue dos objetos durante el proceso del conocimiento, los cuales son los siguientes. Esas dos posibilidades son el sujeto y el objeto. Anteriormente a Kant se creía, más bien estábamos seguros, que el sujeto es el que se rige por las leyes del objeto. Es decir, tenemos un sujeto cognoscente que gira alrededor del objeto. Por poner algo más claro, está el árbol y yo como ser humano voy a estudiar el árbol y voy a sacar sus características, su textura, su color, y yo lo estoy conociendo, yo lo estoy estudiando. Sin embargo, llega Kant y dice, a través de la siguiente pregunta: ¿cómo saber que realmente es el sujeto el que se rige por las leyes del objeto y no al revés? Es decir, yo veo un árbol, pero yo ya traigo configurado un conocimiento y yo lo etiqueto. Es decir, puedo decir, el árbol es café. Café es una subdivisión del lenguaje. Ya lo tuve que categorizar para poderle dar un nombre en el cual yo pueda categorizarlo y entenderlo. Es decir, que el objeto gira alrededor del sujeto, lo cual significa que el sujeto es el que impone sus normas al sujeto. Voy a poner otro ejemplo, un león. Actualmente, si tú le preguntas a un niño, dime algo de león, el niño te va a decir el Rey León. Si tú le preguntas a una mujer que a lo mejor alguna vez vio un león en vivo, le rugió y se espantó, va a decir, es que los leones son ruidosos, son peligrosos. Si tú le preguntas a otra persona cuál es o qué es un león, esa persona te va a decir, no, pues un león es el rey de la selva. Es decir, cada sujeto le va a poner ciertos calificativos a ese objeto. Entonces, cuando se está estudiando o cuando se está haciendo el conocimiento, una investigación, cuando se está tratando de analizar un sujeto, un fenómeno, un objeto, es al revés, según palabras de Kant. Al hacer esta comparativa, Kant está haciendo un mediador entre dos ramas, entre dos corrientes de pensamiento, que es el empirismo y que es el racionalismo. El empirismo menciona que nosotros nacemos como con una hoja en blanco y esa hoja en blanco es llenada a través de los sentidos y de las impresiones que vamos teniendo como seres humanos. Por el otro lado está el racionalismo, que fue un movimiento cultural o una teoría del pensamiento filosófica en donde su principal autor es Descartes, el francés Descartes, quien comentó, pienso, luego existo. Es decir, en donde hace gran hincapié a la conciencia. Estas dos ramas podrían parecer una muy distante de otra. Lo que tuvo que hacer Kant fue como una mezcla o una mediación entre ambas, haciendo así él su propia teoría filosófica. ¿Cuáles fueron las influencias de Immanuel Kant? El conocimiento, una investigación, cuando se está tratando de analizar un sujeto, un fenómeno, un objeto, es al revés, según palabras de Kant. Al hacer esta comparativa, Kant está haciendo un mediador entre dos ramas, entre dos corrientes de pensamiento,
qué es el empirismo y qué es el racionalismo. El empirismo menciona que nosotros nacemos como con una hoja en blanco y esa hoja en blanco es llenada a través de los sentidos y de las impresiones que vamos teniendo como seres humanos. Por el otro lado está el racionalismo, que fue un movimiento cultural o una teoría del pensamiento filosófica, en donde su principal autor es Descartes, el francés Descartes, quien comentó: pienso, luego existo. Es decir, en donde hace gran hincapié a la conciencia. Estas dos ramas podrían parecer una muy distante de otra. Lo que tuvo que hacer Kant fue como una mezcla o una mediación entre ambas, haciendo así él su propia teoría filosófica. ¿Cuáles fueron las influencias de Immanuel Kant? Él fue muy influenciado, obviamente su familia era muy religiosa, la religión que ellos practicaban era la luterana, entonces también recibió cierta influencia acerca de esto. Leibniz, Wolff, Hume y Newton. Newton, ¿por qué? Porque Newton le mostró el camino de la ciencia físico-matemática como modelo de toda ciencia. Aquí te puse un poquito así como a grandes rasgos, pero obviamente puedes buscar más videos en donde venga bien explicado exactamente en qué consistió el racionalismo, pero los principales autores: Descartes, Leibniz y Spinoza. Y del empirismo británico, Locke, Berkeley y Hume. Hume comentaba que todo conocimiento legal o legítimo era solo el que se adquiría a través de los sentidos. Y bueno, la intención principal de Kant es una fundamentación original y radical de los conocimientos científicos. Algo bien importante o algo como que le llamó mucho la atención. Recordemos una anécdota, ¿no? Cuando está Isaac Newton sentado bajo un árbol y de repente le cae una manzana, es cuando él comienza a cuestionarse, comienza a preguntarse y va desarrollando su teoría al ver la gravedad, ¿no? de que cae la manzana. Algo similar sucede con Kant cuando empieza a conocer la teoría heliocéntrica de Copérnico, quien, recordemos, mencionó que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Esto puede ser como que, pues está padre el juego de palabras, pero recordemos que incluso Copérnico tuvo muchos problemas en su época por decir que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, eso revolucionó el pensamiento, porque se creía, obviamente en la época de la Edad Media y así, que todo giraba alrededor de la Tierra y estaba muy inmiscuida la idea de que Dios movía todo eso. Sin embargo, Copérnico y otros científicos, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, con Rousseau y muchos otros autores, poco a poco se fueron derribando esas ideas en donde Dios controlaba todo completamente. Entonces, es por eso que Kant dice, algo similar es con el conocimiento. No es que el sujeto vaya y conozca tal cual es, de la forma más pura y de la forma más elemental, más fiel a la realidad, sino más bien somos nosotros los que le vamos imprimiendo o le vamos poniendo esas categorizaciones. Es como si vemos un pastel de chocolate. Yo lo puedo ver y puedo decir, no, un pastel de chocolate es delicioso, es rico, se me antoja, me lo quiero comer todo. Llega una persona que se cuida demasiado su cuerpo, que cuenta las calorías y así, puede decir, no, ese pastel de chocolate es repugnante, me da asco. Puede llegar una persona que practica el veganismo y decir, oye, pero ¿le echaste huevo o es harina de avena? Entonces, ese objeto se va a adecuar
al sujeto que lo está conociendo. Y realmente, ¿cuál es la verdadera esencia de ese pastel de chocolate? Aristóteles mencionaba acerca de las esencias y sus formas, que todo tenía una forma, 4 formas, causal, etc. Pero Kant va más allá de lo que es la esencia de Aristóteles. Kant dice, es el noumeno, es la cosa en sí. ¿Pero qué es la cosa en sí? Después, obviamente, vienen otros autores a tratar de interpretarlo, a intentar de complementarlo y de explicarlo. Niveles de conocimiento. Vemos, el primer nivel es la sensibilidad, que es ordenar en el espacio y tiempo las impresiones que tiene el sujeto. Aquí está más o menos como mediando o mencionando el empirismo. Recuerda, cierra los ojos y recuerda algo que hayas visto, que te haya parecido hermoso, que te haya parecido muy bello. No solamente lo viste y dijiste, ay, sí, qué bonito. No, eso seguramente te movió sentimientos. Por ejemplo, cuando vas al mar y ves la inmensidad, no solamente tu vista lo capta, también genera un sentimiento y a partir de ahí un conocimiento, pero entonces lo primero sería la sensibilidad y aquí recurre entonces o cita o emplea lo que es el empirismo, que el conocimiento primero tiene que pasar por los sentidos. El entendimiento, que es organizar estas impresiones a partir de ciertas categorías. Aquí se parece un poco a la teoría de Aristóteles, ¿no? En donde lo va categorizando por forma, causa, etc. Entonces, por ejemplo, volvemos a lo del mar. Pues el mar es bonito, es hondo, es azul, es gris. Aunque el mar es, digamos, el mismo en todo el mundo, se va dividiendo a partir de las regiones. Y en algunos el agua es súper clara, en todas es del mismo, es transparente. Sin embargo, va cambiando la tonalidad del azul, dependiendo el cielo, dependiendo la arena, dependiendo de muchas cosas. Y entonces, ahí es donde pues es que ese es el mar del Caribe, ese es el mar del Golfo, ese es el mar Muerto. Entonces ya lo vamos categorizando. Y son formas a partir de las cuales interpretamos el mundo. Aquí dirían los pitagóricos, lo clasificamos a partir de los números, a partir de la geometría, ¿no? Los círculos, los cuadrados, los triángulos, etc., que nos permiten constituir juicios. Ahorita vamos a hablar de los juicios. Razón. El sujeto aprende de estos juicios y trata de relacionarlos con la realidad para buscar principios más generales. Es decir, condiciones incondicionadas. Aquí hablaríamos acerca, por ejemplo, cuando nos dicen, tienes que hacer una hipótesis y a partir de tu hipótesis vas a hacer un experimento o vas a hacer un trabajo de campo para comprobar o desechar tu hipótesis. Aquí es donde ya entramos, por ejemplo, a lo que es el conocimiento inductivo o deductivo. Recordemos que el inductivo es que de algo particular sacamos cuestiones más generales. O al revés, el conocimiento deductivo hacia algo inductivo. Es decir, mi perro se me enfermó porque mordió un chocolate. Entonces, primero vas a investigar todas las enfermedades de los perros, todo el sistema digestivo de todos los perros, para después ya centrarte en lo individual. Esta tendencia a buscar principios generales de conocimiento está marcada por las formas a priori, es decir, sin intervención de la experiencia, de la razón, y presuponer su experiencia. Más allá de la experiencia, está un poquito enredado, pero es lo que se considera el idealismo alemán. Esta teoría del conocimiento, este idealismo trascendental, tuvo muchísima influencia en la ciencia, en el derecho, en la epistemología, en la moral, en la religión y en la política y en la historia. Bueno, cabe mencionar que en la religión sí, pero muchos años posteriormente, es decir, hasta siglos. ¿Por qué? Porque en su momento Kant fue obligado
a cambiar el prólogo de su obra magna. Y también su obra fue prohibida en la iglesia de esa época por cuestionar precisamente cuestiones que atacan a la existencia de Dios. Esta tendencia a buscar principios generales del conocimiento está marcada por las formas a priori, es decir, sin intervención de la experiencia de la razón, y presuponer su experiencia más allá y con independencia es lo que conocemos como idealismo trascendental. Podríamos decir que estamos hablando de una revolución copernicana, pero en el conocimiento, en la filosofía moderna. Es decir, tenemos el sujeto y una fuente de conocimiento. Y se construye el conocimiento del objeto. Pero algo bien importante es que Kant propone que el mundo nouménico permanece incognoscible para el sujeto, que solo puede conocer el mundo fenoménico, es decir, lo que aparece, lo que se nos presenta, mediado por las intuiciones puras del espacio y el tiempo, las categorías del intelecto y las ideas regulativas de la razón. Ahora bien, ¿por qué hablar de Kant? Yo sé que es un poquito pesado este tema, o bien si lo buscaste y lo encontraste porque te lo dejaron de tarea en la prepa o así, porque son autores que, pues como son de cajón, se ven en la prepa, se ven en la universidad. Pero ¿por qué lo estamos retomando en consultoría en desarrollo humano? Pues bien, a veces decimos frases como todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Sin embargo, aquí diría Kant, ok, ¿tú puedes realmente conocer a todas las mujeres o es solo esa impresión que tú estás teniendo? Es ese juicio es ese juicio en el que tú estás realizando a partir de tu experiencia, de tus categorizaciones y de la razón. Decía Kant que no se puede realmente conocer, es incognoscible el mundo nouménico. El noumeno vendría siendo lo que es la cosa en sí. Pero, ¿por qué retomarlo en consultoría en desarrollo humano? Muchas personas llegan a consulta porque tienen el problema o tienen problemas con su pareja, con su papá, con su mamá, con sus hijos y dicen, es que mi hijo es muy ingrato, es que mi mamá es muy chantajista. Bueno, esa es una categoría que se le está dando. Como terapeuta realmente no vas a conocer a la mamá porque ni siquiera la estás viendo físicamente. Tú solamente a partir de lo que ese sujeto te está diciendo lo estás interpretando. Pero pongamos este ejemplo, tú como hijo llegas y dices, estoy harto y mi mamá es muy chantajista. Sí, es la interpretación que tú estás dando, pero realmente no se tiene certeza de que tu mamá sea así. A lo mejor tu mamá es así contigo, pero con sus compañeros de trabajo es de diferente manera. O con sus amigas es totalmente diferente. Porque nosotros como seres humanos hacemos lo mismo, no vamos a comportarnos de la misma manera con la familia de nuestra pareja que con nuestros amigos. Es decir, somos seres que vamos cambiando y realmente ¿cómo podemos conocernos o cómo podemos categorizar? Llegar a la cosa en sí. Yo en lo personal, pero bueno, esa es una interpretación que yo le doy. Cada quien lo puede interpretar como quiere, como su experiencia etc. lo diga, ¿no? Pero en mi caso yo sí lo identifico un poco con las esencias de Aristóteles. Entonces, para llegar a la cosa en sí de una persona es súper difícil. Requiere mucho trabajo de introspección, mucha reflexión, bla, bla, bla. Es por esto que no podemos juzgar, no podemos categorizar, pero sobre todo no podemos determinar. Esta persona es mala, esta persona es coda. No, porque quizá, diría Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, solo fue una circunstancia en ese momento. Kant propone que el mundo nouménico permanece incognoscible para el sujeto, que solo puede conocer el mundo fenoménico
mediado por las intuiciones puras del espacio y el tiempo, las categorías del intelecto y las ideas regulativas de la razón. Aquí te pongo un ejemplo entre una persona feliz y una persona enojada, entre una persona enamorada y una persona con el corazón roto. Tú puedes decir, tal persona se portó como un patán o tal mujer se portó como una loca. Sí, pero probablemente fueron en un espacio y en un tiempo determinadas. Fue la categoría de tu intelecto y tu idea regulativa de tu razón que le dio ese adjetivo a esa persona, pero eso no lo define. Aquí estamos hablando, por ejemplo, mucho ahorita de lo que es el movimiento LGTB, en donde una persona simplemente por tener esas preferencias ya es esto, ya es el otro, ya es 1000 adjetivos que se les dan por el simple hecho de tener esa preferencia. ¿Pero por qué? Porque en tu categoría de pensamiento probablemente alguien, llámese familia, llámese escuela, llámese religión, alguien te inculcó o decimos en psicología, te introyectó esas ideas, es decir, te las sembró. Teoría de las formas o categorías a priori. Son estructuras o moldes mentales y humanos que el sujeto impone de modo universal a la materia que recibe el conocimiento. Y aquí está haciendo un poquito referencia a Rousseau. Rousseau, para muchos que estudian pedagogía, que están inmersos en el mundo de la educación, bueno, se pueden dar cuenta que él fue como de los iniciadores de esta educación en masa, de que decía, ¿por qué no mejor educar a los hombres para que sean hombres de bien, para que la ciencia pueda avanzar? Y obviamente esto influido también por las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de querer tener un pueblo más educado, más libre, porque recuerden que dicen, la verdad nos hará libres, pero también el conocimiento. A medida de que una persona tiene acceso mayor a la educación, es más libre de tomar sus propias decisiones, de poder manejar un poco más su vida. Y aquí es entonces en donde la teoría de las formas o categorías se pueden mencionar. Ahora, esto tiene obviamente, o en su principio fue usado para algo bueno, ¿no? Querer progresar. Sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, pues también ya llega, por ejemplo, Habermas con el hombre unidimensional, en donde dice, bueno, ya hoy en día con la tecnología, todos parecemos robots obedeciendo en la globalización, ¿no? Después viene la revolución industrial, en donde se empieza a generar productos a mayor escala, a masa, y entonces donde si no tienes un celular de cierta marca, no perteneces, donde si no sigues a tal artista, donde no te vistes a la moda, entonces ahí ya nos volvemos un poco, esto se convierte en algo más que positivo, en algo negativo. También después vendrán sociólogos, educadores, politólogos, en donde dicen que la escuela es el más grande adoctrinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona te está imponiendo sus ideas. Pero entonces aquí surge la respuesta a otra de las preguntas de Kant que dijimos al principio, que es ¿qué debo hacer? Y es entonces en donde fundamenta la ética. Y entendemos entonces por ética que no son los bienes y los fines los que le darán categoría moral a la conducta humana, sino que es la razón, es decir, la buena voluntad, con sus leyes universales, las que elevarán a un acto al nivel moral. Y relacionado a esto, o concatenado, vemos el fundamento de la moralidad. En la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, vemos que son tres ejes centrales: el deber, el imperativo categórico y los postulados. La moralidad es lo que le da el carácter moral a un acto humano.
está en el interior del mismo sujeto y es su razón, práctica o buena voluntad el valor moral de una persona. Se debe realizar por sí mismo, sin esperar la felicidad, el placer o el interés. Aquí vemos algo parecido con escuelas filosóficas, por ejemplo, con el ser asceta, es decir, renunciar a los placeres inmediatos, al hedonismo. Y esto posteriormente, años más tarde, lo retoma Schopenhauer, porque Schopenhauer, ese gran pesimista, dice que buscar una vida virtuosa, una vida moral, una vida ascética es como lo que más se va acercando a la felicidad. Obviamente él se basó, en las filosofías hindús, budistas, etc. Pero por eso decimos que también la filosofía de Kant tiene tiene repercusiones, posteriormente en la religión, no precisamente la católica, porque él no practicaba el catolicismo, sino la luterana, pero otro tipo de religiones también van en relación a esto. Ahorita voy a seguir explicando Kant en la segunda parte para que no salga tan largo este video.